¿Listo? Ya. Buenas tardes, compañeros aquí presentes, a la gente online. Tenemos una nueva sesión de la UC. Esta vez tenemos nuestra primera charla internacional. Wow. Hoy nos acompaña Manuel Arma Morales de la Universidad Nacional de Trujillo, que nos va a presentar Cosmological Interactions in Broca Theories and Thermodynamical Approaches. Dale nomás. Vale, tal buenas tardes, muchas gracias por tenerme en cuenta, este es un placer para mí. También es mi primera charla como bachiller, así es que vamos, esperemos ver qué tal. Espero que sea de su agrado también. El título de esta charla es básicamente Cosmological Interaction in Broca Theories, a Thermodynamical Approach. Eh, Como dice el título, vamos a abarcar un tema de interacciones cosmológicas en el contexto de las teorías de Broca, haciendo un énfasis en un estudio termodinámico. Forma parte de un trabajo que ha sido publicado este año en la European Physical Journal C y en colaboración con académicos de la Universidad de Tarapacá, de la UPLA, de Playa Ancha, en Chile, y también con gente de la UNT, ¿no? Bueno, la estructura de la charla va a ser la siguiente. Haremos un poco la introducción sobre lo que trata todo este tema. Hablaremos también acerca de las interacciones cosmológicas como tal, y después ya adentrarnos un poco más a lo que vendría a ser el tema de gravedad vectorial, por así decirlo, con las teorías de Broca, y mostrando unos resultados numéricos finales. Bien, actualmente la cosmología, que estudia el universo como un todo, como un total, eh, abarca, utiliza lo que se conoce como el modelo cosmológico estándar, o modelo lambda CM, que es bien conocido, que está basado en la relatividad general y se encarga de describir el universo en gran escala, ¿no? A grandes distancias. Básicamente utiliza un concepto o una conceptualización de un universo homogéneo e isotrópico, el cual se describe mediante la métrica de Freeman-Lemaitre-Robertson-Walker, y considerando también que a grandes escalas el universo es plano, por lo cual no tiene cierta curvatura. Así es que el término de curvatura en la métrica pues es nulo. De por sí ya el universo a sí mismo, para satisfacer estas condiciones de homogeneidad e isotropía, se lo considera como un fluido perfecto barotrópico. Esto de cual nos va a permitir describir el contenido de la materia del universo de cierta manera que satisfaga estas condiciones, ¿no? Teniendo así como un total todas las componentes del universo descritas por radiación, materia y lo que vendría a ser la constante cosmológica. Dentro de materia abarcamos ese concepto como tal, pero engloba tanto la parte oscura, materia oscura, como la materia bariónica, que viene a ser la materia ordinaria, nosotros y todo lo que nos rodea. Eh, pero a pesar de que existen estas dos componentes, como se puede ver en la imagen de la derecha, la contribución de la materia bariónica es muy, muy pequeña a comparación de la materia oscura. Y como podemos resolver, el universo en gran composición está hecha tanto por materia oscura como energía oscura. Y a radiación, una muy, muy ínfima parte, casi despreciable. Esto de acá nos da a entender que la gran parte del universo observable no conocemos, permanece una incógnita. Y con ello nos lleva a tratar de explicar de qué puede estar conformado todo esto de acá. Y en especial vamos a enfocarnos ahora en lo que es energía oscura, porque si bien es cierto, o sea, hay muchos aspectos, pero actualmente conocemos que el universo está en expansión acelerada. Y esto de acá no se conoce la causa, pero se le asoció una, y que es la energía oscura. Entonces nosotros necesitamos poder explicar, o tenemos esa constante pregunta de tratar de entender o comprender qué es la causa de esta expansión acelerada, y por tanto dándole una fuente a esa energía oscura, una característica, una propiedad de la cual nosotros podamos deducir esto.
Y es ahí, ¿no? El nombre es básicamente de oscuras porque no conocemos de qué está hecho, ¿no? Entonces, el modelo lambda CDM, que rescata la constante cosmológica de Einstein de crear un universo estático, se recupera justamente para tratar de explicar este fenómeno, en lo cual observacionalmente hemos tenido muy buenos resultados conforme han pasado los años, pero seguimos teniendo ciertas falencias, sobre todo en lo teórico, y también algunas cosas observacionales. Como por ejemplo, sabemos de la catástrofe del vacío, donde esta constante cosmológica, asociada también a esa densidad de energía de vacío, pues no coincide observacionalmente con lo que nos da la teoría cuántica, la teoría de campos, para el valor de la energía, la densidad de energía del vacío, difiriendo por muchos órdenes de magnitud el valor observacional con el teórico, siendo ahí una de las primeras y más conocidas discrepancias entre el modelo cosmológico con las observaciones, ¿no? Asimismo, también tenemos el problema de la coincidencia, que básicamente nos indica que las componentes oscuras son del mismo orden en la actualidad, ¿no? Y eso también presenta un problema y va de la mano justo con uno de los problemas observacionales más recientes, más eh, fuertes que se tiene, que es de la tensión de Hubble, en el cual arrojan diversas misiones, hay una discrepancia entre los valores de la medición de la constante de Hubble, la tasa de expansión de, del universo, y esto es algo que o bien es tanto un error tanto del modelo como de las observaciones, un error sistemático también. Actualmente utilizamos mucho lo que es los resultados de la misión Planck para poder contrastar los modelos con los diversos parámetros cosmológicos, pero tenemos varias colaboraciones que ya son hechas, medidas a, a mayores distancias en vez de locales como lo son Planck y otros, y hemos visto una cierta discrepancia conforme pasan los últimos años, conforme han aparecido más misiones, y tenemos actualmente discrepancias entre un valor de 67,4 para el H0 con 73,0 para lo que es este otro tipo de misiones como es la colaboración CHOES. Entonces, tenemos todas estas discrepancias que nos motivan a tratar de atacar este problema de muchas maneras, modificando la teoría que pueda describir esto de acá de muchas maneras. Una de ellas puede ser agregando grados de libertad a la teoría, como es el caso de los campos vectoriales, campos escalares, tratar de encontrar nuevas fuentes que puedan ser para esta energía oscura y describir todos estos fenómenos y tratar de aliviar alguno de estos problemas, o también con modificar el contenido de materia del universo, que también es otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, ya ha sido estudiado antes de que los escenarios, los casos de interacción en el sector oscuro pueden aliviar este problema de la coincidencia, uno de los más fuertes, brindando cierto tipo de soluciones que puedan justamente tratar de aliviar un poco esta coincidencia que existe entre los valores de las energías de vacío, tanto de las energías de la materia oscura y la energía oscura. Asimismo, como tenemos la gran eh, libertad debido al desconocimiento que tenemos sobre las componentes oscuras, podemos utilizar de manera fenomenológica y proponer algunos modelos de manera libre para poder justamente estudiar eh, cómo sería un universo descrito bajo estos escenarios de interacción, ¿no? Y con ello parte el objetivo principal de todo el trabajo, que es utilizar un modelo de interacción de energía oscura basado en una teoría de Broca para poder estudiar esta evolución del universo actual. Y por qué no, si hablamos de interacción entre dos componentes, hablar de la termodinámica, poder llegar a un universo actual que esté en expansión acelerada y que esté en equilibrio, justamente, ¿no? Como veremos más adelante. Entonces, si hablamos como tal de las interacciones cosmológicas, tenemos en un universo, un espacio-tiempo homogéneo, isotrópico y plano, un escenario de interacción descrito por las siguientes ecuaciones, ¿no? La primera viene a ser la ecuación de Friedman, que describe básicamente los componentes y la evolución de los componentes del universo.
Esa ecuación contiene todos los componentes del universo y está dado, ¿no? Porque justamente por la densidad de radiación, materia y energía oscura, teniendo en cuenta que dentro de ρm estamos considerando materia bariónica y materia oscura, pero al ser la bariónica no ser muy, básicamente no tan significativa a comparación de la materia oscura, es por eso que consideramos solamente uno solo, pero ya de por sí los resultados que arroja esta variable van a ser asociados netamente a materia oscura. Entonces, la interacción se incluye dentro de las ecuaciones de conservación, que son las siguientes, tanto para energía oscura como para materia oscura. Esa interacción viene descrita por esa función Q, que lo conocemos como el término de interacción y es fenomenológico. Y, bueno, usualmente es una función de las densidades de energía de los componentes oscuros. O sea, buscamos formas de combinar las densidades de energías, tanto de materia oscura como energía oscura, así como sus derivadas, para poder describir este tipo de interacciones. Si bien es cierto, estas son fenomenológicas, pero existen teorías en donde las interacciones surgen naturalmente. Inclusive también se pueden proponer a partir de la acción, sin ningún problema, imponer una interacción, como puede ser el caso de un fluido de Sorkin-Schutz, o inclusive al hacer transformaciones conformales para pasar de un frame a otro, como es el caso de Einstein a Jordan, pueden surgir naturalmente interacciones. Entonces, no solamente es la única forma fenomenológica de proponer, pero es la más usual. Entonces, dependiendo del signo de esta función Q, podemos hablar de una cierta transferencia de energía de una componente oscura a otra, ¿no? Como es el caso de si esta función Q es negativa, hablamos de una transferencia de energía oscura a materia oscura, y si es al sentido contrario, pues de materia oscura a energía oscura. Y bien, esto de acá viene acompañado de una gama amplia de modelos. Existen muchos modelos de interacción que pueden ser utilizados para estudiar este tipo de, con estos casos de interacción, ¿no? Tenemos los más comunes, los más utilizados, los más estudiados ya, que son los casos lineales, como es el caso 1, 2 y 3, ¿no? Que ya han sido bastante estudiados por la literatura. Y otros, como pueden ser una combinación no lineal de las densidades de energía, tanto de la materia oscura como de la energía oscura, ¿no? Como es el caso de 4 y 5. Y otros un poco más complicados, tediosos, pero a la vez más interesantes, como es el número 6, en los que son proporcionales a esta cantidad Q, que nosotros lo conocemos como el parámetro de desaceleración. Básicamente un parámetro que nos indique en qué momento ocurre una transición de una fase desacelerada a acelerada del universo, que es justamente la fase acelerada en la cual nuestro universo está descrito. Y la característica de esto, que al suceder este cambio de fase, de una fase acelerada a acelerada, va a ocasionar que este signo Q, perdón, esta función Q cambie de signo en su evolución. Entonces, es por eso que también se lo conoce como una función Q de signo cambiante, porque va a haber una etapa de su evolución en donde justamente va a cambiar de signo. Y es algo interesante porque estamos hablando de una transferencia de energía de una componente oscura a otra. Entonces, puede suceder, de acuerdo a esta función de interacción, que ocurra en la evolución un cambio de una transferencia de energía de una componente a otra, pero luego puede ocurrir de otra componente a otra. Entonces, esto es lo interesante. Y vamos a abarcar algunos de estos modelos para este trabajo, especialmente tres, pero lo veremos más adelante. Y bien, si hablamos para hablar de la termodinámica del sistema, podemos, dado que tenemos esta interacción, ¿no?, descrita por Q, y tenemos dos componentes que interactúan entre sí, podemos considerar un sistema clásico termodinámico compuesto por dos fluidos que interactúan, materia oscura y energía oscura, que los escribe, su temperatura está descrita por una ecuación de estado, la ecuación de Gibbs, que ya conocemos, donde tenemos que T es la temperatura, ¿no?, del sistema, S es su entropía, Rho, ya hemos visto, la densidad de energía, P, la presión del fluido, y tenemos N mayúscula, que es una cantidad que indica, eh, básicamente, estamos trabajando en volúmenes, ¿no?
donde el n minúsculo es una densidad, el número de partículas, ¿no? La densidad de partículas por unidad de volumen. Trabajamos con un volumen común, ¿no? Que está dado por el factor de escala al cubo. El factor de escala es lo que utilizamos nosotros para medir justamente la expansión del universo, ¿no? Es una función del tiempo. Y bueno, para indicar el volumen, bueno, está elevado al cubo. Entonces, con esta ecuación de Gibbs, nosotros podemos reescribirlo utilizando estas cantidades. De esta manera, y utilizando una condición de integrabilidad, podemos llegar a otra ecuación diferencial, como es la ecuación 4, que nos permita justamente poder obtener una expresión para la temperatura, una expresión de evolución. Que si utilizamos las leyes de conservación, tanto para la energía como para el número de partículas, que son las ecuaciones 5 y 6, juntas podemos obtener 7, que es una ecuación diferencial de primer orden para la temperatura. Entonces, utilizando la ecuación 7, podemos justamente reescribir y, bueno, resolver para el caso de un fluido barotrópico perfecto, que está descrita por una ecuación de estado en donde P es proporcional, la presión es proporcional con la energía, la densidad de energía mediante un parámetro W, que conocemos como el parámetro de ecuación de estado, y para describir ciertos tipos de fluidos tiene ciertos valores, llámese 1/3 para un fluido de radiación, 0 para un fluido de materia oscura y -1 para un fluido descrito por una constante cosmológica, ¿no? Entonces, al usar ese concepto de fluido barotrópico e incluirlo en la ecuación que hemos visto de la temperatura, pues justamente obtenemos esta solución para la ecuación de la temperatura. Bueno, resolvemos la ecuación diferencial número 8 y, bueno, podemos obtener 9. Entonces, pero podemos ir mucho más allá. Si tenemos dos fluidos que interactúan, podemos reescribir las ecuaciones de conservación que hemos visto previamente, que son las de acá. Las podemos reescribir y redefinir un parámetro que lo podemos llamar como el parámetro de ecuación de estado efectivo, en donde incluimos el parámetro de ecuación de estado propio de un fluido barotrópico perfecto y uno asociado al término de interacción. Y de esta manera nosotros podemos introducir dentro de la ecuación de evolución de la temperatura, podemos introducir este parámetro de ecuación de estado efectivo y que dependa justamente de la función Q. Entonces, de esta manera estamos induciendo una dependencia de Q para la temperatura. La temperatura va a depender mucho de este parámetro de interacción. Y así su evolución está dada eh, por el redshift cosmológico, ¿no? Z. Como podemos ver, es una ecuación normalizada, dado que en la actualidad no conocemos, ¿no? Solo es una suposición, y es difícil medir actualmente la temperatura tanto de las componentes oscuras como del universo, por lo cual la evolución de la temperatura está normalizada, ¿no? Por ese término de acá, que básicamente indica la temperatura de las componentes oscuras hoy, ¿no? En la época actual. Entonces, con todo este marco, es que podemos nosotros estudiar la evolución de la temperatura de esta interacción de fluidos, ¿no? Pero asimismo, si notamos de la ecuación de Gibbs, ¿no? Bueno, acá ha faltado, acá es diferencial de entropía de energía oscura. Podemos tener esta relación, ¿no? En donde nosotros podemos verificar en efecto que se cumple esta misma relación, que ya relaciona la entropía del sistema con la función de interacción Q. Y a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones de tal manera que este sistema pueda llegar a un equilibrio obedeciendo a la segunda ley de la termodinámica, en donde sabemos que el cambio de la entropía siempre debe ser positivo para que esta ley se satisfaga. Entonces, al imponer esa segunda ley de la termodinámica en la relación 17, obtenemos que esta ley obedece cuando la temperatura de la materia es menor que la temperatura de la energía oscura, si es que la función de interacción es positiva. Y también, en el caso contrario, es cuando la temperatura de materia es mayor que la energía oscura cuando el Q es negativo. Entonces, esta es una condición para que se satisfaga la segunda ley de la termodinámica.
para este caso de interacción. Entonces, con ello ya tenemos como que el background termodinámico para poder estudiar el modelo. Entonces, dentro de las otras formas que se conocen para modificar la relatividad general y poder explicar y resolver cada uno de estos problemas que se han encontrado y que no pueden ser explicados por el modelo cosmológico estándar actual, tenemos la de agregar grados de libertad a la teoría. Y estos grados de libertad van a ser la fuente, en este caso, que queremos estudiar de energía oscura. Podemos modificar la geometría del espacio también, es ahí donde surgen las famosas teorías FDR. Pero en este caso, elegimos agregar grados de libertad como añadiendo, describiendo esta energía oscura como un campo vectorial. ¿Y por qué un campo vectorial? Básicamente la respuesta es si ya hay campos vectoriales que describen interacciones en el modelo cosmológico, perdón, en el modelo estándar de partículas, ¿no? Pues, conocemos los bosones masivos que están descritos por campos vectoriales. ¿Por qué no? También puede ser, pueden usarse para describir, bueno, la energía oscura como tal. Entonces, si consideramos, ¿no?, un campo vectorial de spin 1, tenemos estos dos tipos de lagrangianos para un campo vectorial que ya conocemos de, bueno, de la teoría de campos, ¿no? Para un caso sin masa tenemos la teoría de Maxwell, ¿no?, para describir un fotón. Y un caso con masa ya surge en la teoría de Broca, donde aparece un término asociado con la masa, ¿no? Eh, que, bueno, es el término de masa y es el potencial masivo de Broca. Entonces, lo que hacemos nosotros, vamos a generalizar estas interacciones, y esto lo hizo una investigadora de Zurich, el Instituto de Zurich, Lavinia Heisenberg, en el 2017, se encargó de generalizar todas las interacciones dadas por un campo vectorial masivo, considerando únicamente que estas interacciones nos den ecuaciones de movimiento de segundo orden, y asimismo que la componente temporal del campo vectorial no tenga dinámica alguna. Es decir, solamente la parte dinámica va a estar involucrada en las componentes espaciales del vector. La componente temporal no va a tener dinámica alguna. Entonces, con esto de acá y estas dos restricciones, por así decirlo, se generalizó la teoría de Proca para pasar de la ecuación 20 a la ecuación 22, 21, donde se tiene una serie de lagrangianos donde cada uno está contenido una interacción o autointeracción del campo vectorial. Pero esto de acá es en espacio plano. Generalizándolo a espacio curvo, se puede obtener un acoplamiento con la gravedad, ¿no?, y un campo vectorial masivo, de tal manera que esté descrito por esta serie de lagrangianos. Esto de acá es lo que se conoce como la teoría generalizada de Proca para la gravedad, ¿no? Y vemos que es una serie de lagrangianos. Cada una de estas funciones G2 son los homólogos a lo que es en la teoría de Jordansky del campo escalar, los conocidos galileans, ¿no? Entonces, estas funciones galileans van a, en este caso galileans vectoriales, van a contener justamente combinaciones del campo vectorial, ya sea para el término cinético o el tensor de Faraday, que van a describir estas autointeracciones en la teoría. Y podemos darle valores particulares, que es lo que haremos posteriormente. Entonces, con ello, nosotros elegimos algunas funciones, ¿no?, de tal manera que podamos obtener el lagrangiano estándar de Proca que hemos visto de la teoría de campos. Pero ya no estamos hablando de un término de masa como tal, ¿no?, proporcional a cuadrado, sino lo generalizamos a un potencial arbitrario V, que viene dado en la parte de acá. Ahora, se notará que hay una sumatoria que va de 1 a 3. Entonces, si estamos hablando de un campo vectorial, ¿no?, sabemos que un campo vectorial tiene una componente temporal, 3 componentes espaciales. Entonces, lo que queremos nosotros es, si lo acoplamos a gravedad, queremos preservar la isotropía, que es una de las condiciones, ¿no?, para justamente describir este universo en la métrica de Freeman-Robertson-Walker y hablar de un universo a gran escala. Entonces, lo que hacemos es una consideración que hizo Armendáriz Picós en el 2004,
incluir algo que se conoce como la tríada cósmica, y que consiste básicamente en tres campos vectoriales mutuamente ortogonales entre sí, de tal manera que la propagación de estos campos sea la misma en las tres direcciones espaciales del universo. Entonces, he ahí el porqué de esa sumatoria sobre tres. Estaríamos hablando de tres campos vectoriales que estamos acoplándolo no mínimamente a la gravedad, ¿no? Ya está descrito por toda esta acción, ¿no? E incluimos el contenido de materia y de radiación, ¿no? Entonces, con ello, podemos tener las ecuaciones de background y las ecuaciones de movimiento para el campo vectorial, ¿no? Variando con respecto a la métrica y con respecto al campo vectorial respectivamente. Proceso sencillo, partiendo de la acción B26. Y si utilizamos la métrica de Freeman-Robinson-Walker y este ansatz, ¿no? Para las componentes del campo vectorial, que es básicamente para permitirnos deshacer de los factores de escala que pueden quedar en los cálculos. Entonces, utilizando esas dos cosas, podemos obtener las ecuaciones de Friedman modificadas y la ecuación de movimiento de acá. Listo. Esto es para un caso libre, sin interacción, ¿no? Pero si agregamos la interacción, ¿no? Como hemos visto en la que se modifica la ecuación de continuidad para la energía oscura, agregando la función Q en el miembro derecho, al hacer esto también se va a modificar la ecuación de movimiento del campo y va a aparecer un término diferente de cero en el miembro derecho de la ecuación 31. Porque justamente a partir de la ecuación, de estas ecuaciones 30, nosotros podemos obtener la expresión para la densidad de energía y la presión de la energía oscura en términos del campo vectorial y del parámetro de Hubble. Lo podemos obtener. Esas dos expresiones podemos reemplazarlas en la ecuación de continuidad de la energía oscura y ahí es donde vamos a obtener la ecuación de movimiento modificada con ese término extra debido a la interacción. Y bien, ¿cómo es que podemos afrontar este problema? Para ver lo que queremos es ver la evolución del universo. Entonces, utilizaremos una herramienta que ya ha sido bastante estudiada en diversos ámbitos de la ciencia, no solamente en física, que son los sistemas dinámicos. Entonces, para ello partimos de la primera ecuación de Hubble, perdón, la primera ecuación de Friedman, y definimos un conjunto de variables adimensionales, ¿no? En este caso son cuatro, y algunas otras dos de órdenes, de primer orden y segundo orden, ¿no? Y eso de ahí, a reemplazar en la ecuación de Friedman, tenemos una restricción, y esta es básicamente la que nos dice cómo evoluciona cada componente del, del universo principalmente, ¿no? Tenemos acá una variable asociada a la radiación y variables asociadas al campo vectorial y al potencial, ¿no? Estas dos variables, lambda y gamma mayúscula, pues simplemente van a quedar libres y dependen mucho del potencial. Entonces, en este caso, lo que utilizamos es un potencial de tipo exponencial, dado que nos va a permitir eh, bajar el orden, ¿no? De las ecuaciones del sistema dinámico que puede salir y va a volver constante a este lambda. Entonces, de esta manera hemos pasado de un sistema en donde pueden haber, sea 5 dimensional, le hemos pasado a 4, ¿no? Y bueno, acaba de recalcar que también tenemos algunos parámetros, ¿no? Que son las densidades efectivas de fraccionarias de parámetros, ¿no? Para describir la cantidad fraccionaria que puede haber de cada componente del universo. Entonces, al elegir el potencial de tipo exponencial, lo que hacemos, este sistema lo podemos reducir de 5 dimensiones, como está acá. Podemos anular, ¿no? Acá la ecuación con respecto a lambda, y lambda se va a volver constante, ¿no? Porque acá, si lo notamos, si es un potencial exponencial claro que depende del a cuadrado, pues acá justamente el gamma va a ser 1, y si reemplazamos acá el gamma 1, pues esta ecuación va a ser 0. O sea que la derivada de lambda respecto al número de e-folds, en este caso, es 0, indicando que lambda es un parámetro libre de la teoría. Y acá podemos ver también cómo el efecto del término de interacción viene al caso, ¿no?
Este de acá surge a partir de modificar, como les mencioné previamente, la ecuación de movimiento del campo. Y así tenemos un sistema dinámico que tiene un parámetro libre, ¿no? Y también depende de la función Q. Entonces, ¿cómo procedemos luego nosotros a estudiar esto de acá? Bueno, elegimos tres escenarios de interacción. Primer caso lineal, que es de los más estudiados. Tenemos un caso no lineal. Y el otro es el caso que se puede obtener a partir de los casos de signo cambiante, ¿no? Al considerar las derivadas, eh, las, las densidades de energías, ¿no? Justo junto con el parámetro de aceleración, podemos obtener diversos tipos de interacciones que cambian de signo, entre los cuales pues tenemos este. Y cada uno de estos casos de interacción va a depender de una constante. El caso uno de alfa, tenemos el caso 2 beta y eta. Vamos a llamar las constantes de interacción a estas de acá. Y de esta manera nuestra teoría de tener un parámetro libre, que fue el lambda, que es el parámetro asociado al potencial del campo vectorial, pues ahora vamos a tener otro parámetro libre. Entonces tenemos dos parámetros libres para la teoría. Uno asociado al potencial y otro asociado a la interacción. Entonces, este parámetro, esta constante de interacción, justamente va a indicar la magnitud de la interacción. Va a depender mucho de su valor, qué tanto cambia esta interacción. Y de manera general, nosotros podemos hacer algunos resultados numéricos, ¿no? El proceso usual con los sistemas dinámicos es obtener los puntos críticos y a partir de los puntos críticos de cada uno de ellos sacar sus valores propios y definir cuál de ellos, las propiedades de estabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Que nos permita obtener puntos estables, puntos silla y puntos estables, ¿no? O sea, tal cual o con comportamiento de espiral. Entonces, haciendo eso, nosotros obtenemos para cada caso de interacción, como se puede apreciar acá en la gráfica, se puede hacer un poco más de... ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos tres gráficas del espacio de fases del sistema para cada caso de interacción respectivo. Entonces, podemos apreciar que hay una línea sólida y una línea punteada, ¿no? Cada línea está asociada a un conjunto de condiciones iniciales diferentes, de tal manera que se satisfagan ciertas condiciones dadas por las observaciones, ¿no? Como es el caso de el contenido de materia, perdón, el contenido de materia, energía y radiación en el universo, que actualmente sabemos que la energía oscura representa un 68%, la materia aproximadamente 32% y el resto radiación de manera muy pequeña. Entonces, al hacer un poquito de ajuste fino para satisfacer esas condiciones, es que se obtienen estas gráficas de espacio de fases, ¿no? Y también, al ser condiciones iniciales diferentes, también podemos considerar valores de parámetros diferentes. Entonces tenemos un conjunto de alfa y lambda para una línea, que es la línea sólida, y tenemos un conjunto de alfa y lambda para la otra línea punteada. Entonces, ¿qué podemos ver e inferir de esta gráfica? Que si bien es cierto, miren, o sea, está pasando de un punto de radiación, pasando por un punto de materia y llegando a un punto C, que es un punto estable, un punto descrito por energía oscura, ¿no? Y lo mismo para la otra línea. Entonces podemos inferir acá que justamente el valor de la interacción, la magnitud de la interacción, va a influir significativamente en la evolución del universo. Claro, si bien es cierto, llegamos a puntos, al mismo punto estable, pero podemos ver que no se encuentra en la misma posición, ¿no? Entonces, la magnitud de la interacción influye demasiado en la evolución del universo. Y justamente influye también en cómo evolucionan los parámetros cosmológicos de la teoría también. Podemos con ello definir cierta precisión para los valores de estos parámetros que justamente permitan tener una evolución que pueda satisfacer ciertos valores para los parámetros cosmológicos en la época actual, ¿no? Y bueno, con esto también podemos estudiar la evolución de la función
de interacción, ¿no? Como tal, Q, que también está normalizada, ¿no? Para quitarnos por medio este H y este kappa, ¿no? Entonces, como podemos ver en los casos, ¿no?, de interacción que hemos citado, el 1, el 2 y el caso 3, justamente de lo que se hablaba del cambio de signo es muy evidenciable en la evolución de la función Q para el caso 3, ¿no? Vemos cómo también pasa por un régimen donde es negativa esta función hasta llegar a valores positivos, ¿no? Mientras que en los otros casos, pues la función Q evoluciona de manera positiva. Y asimismo vemos como también la magnitud influye, que cada una de ellas está con una magnitud diferente. Pero podemos ver cómo de por sí ya están evolucionando. Entonces vemos que dos funciones de interacción evolucionan siempre de manera positiva hasta la época actual, y tenemos una que cambia de signo en todo el camino de la evolución, ¿no?, pasando de ser un valor positivo, luego negativo, y luego nuevamente positivo para la época actual. Entonces, ojo, estamos hablando de vamos a enfocarnos mucho en lo que es la época actual, ¿no? ¿Por qué? Porque luego también podemos ver, ¿no?, cuando resolvimos la ecuación diferencial para la temperatura, esa ecuación podemos plotearla y ver cómo es la evolución, ¿no?, de la temperatura para cada caso de interacción, ¿no? Nuevamente, la línea sólida representa para el primer conjunto de alfa y lambda, y la otra para otro conjunto de alfa y lambda, nada más. Entonces, vemos cómo la evolución de la temperatura de materia es mayor que la de energía oscura, ¿no? Lo vemos de por sí. Pero nosotros recordamos y decimos, pero si para que satisfaga la segunda ley de la termodinámica, la temperatura de la materia debe ser menor que la de la energía oscura. Y esto es algo que no se ve en la gráfica, no es visible. Vemos que la gráfica superior, la que siempre es mayor, es la de la materia. Entonces, tal vez sea algo mal, no lo sé, hay que verlo. Pero hay que darnos cuenta principalmente que no estamos hablando solamente de la evolución de la temperatura como tal. Falta algo, que es la temperatura en la época actual. Entonces podemos ver justamente eso, ¿no? Lo que se está comentando, que la temperatura de la energía oscura normalizada es menor que la temperatura de la materia normalizada, ¿no? Y a partir de acá podemos despejar, ¿no?, la temperatura de la energía oscura. Y si sabemos que para el caso de, ¿no?, cuando Q es positivo, ¿qué requiere la segunda ley de la termodinámica? Que la temperatura de la materia sea menor que la temperatura de la energía pura. Y por lo tanto, nosotros podemos, imponiendo esta condición, vemos, ¿no?, que justamente tenemos esta desigualdad, ¿no?, donde hay un valor, ¿no?, en el cual oscila la temperatura de la energía oscura, ¿no? Y de ahí podemos deducir, ¿no?, que justamente se cumple esta condición. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá, no? Que si bien es cierto, eh, para que la temperatura de la materia, o sea, para que satisfaga la segunda ley de la termodinámica, la temperatura de la materia debe ser menor que la temperatura de la energía oscura. Asimismo, la temperatura de la materia hoy debe ser menor que la temperatura de la energía oscura hoy, en Z0 en la época actual. Y esto es algo que de lograrse medir la temperatura de estas componentes en la época actual, si queremos describir un universo en equilibrio, ¿no?, que satisfaga esta segunda ley de la termodinámica, esta condición se tiene que agregar a la ya existente, ¿no? Es decir, que la segunda ley de la termodinámica se satisface cuando Q es mayor que cero y cuando la temperatura de la materia es menor que la energía oscura, y también cuando hoy, actualmente, la temperatura de la materia también es menor que la energía oscura. Entonces, esto de acá es lo que podemos deducir de todo el análisis termodinámico, en estos casos de interacción, ¿no? Y vemos que se satisface justamente en los regímenes de cuando Q es mayor que cero. Entonces, de por sí ya este modelo satisface la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, ya para ir concluyendo, bueno, lo que podemos ver es que estos modelos de energía oscura, ¿no?, con interacción y energía oscura vectorial,
puede reproducir la evolución, ¿no? de historia térmica del universo, obedeciendo las restricciones observacionales que existen hoy día, ¿no? Dadas por la misión Planck, entre otras, ¿no? Podemos evidenciar que existen puntos atractores, puntos críticos atractores, ¿no? Que pueden describir esta expansión acelerada y ser descritos por energía oscura. También podemos ver que la magnitud de esta interacción afecta mucho la evolución del sistema, y por ende la evolución del universo, por lo cual los magnitudes, los valores, la precisión de estas eh, constantes de interacción deberían ser eh, descartadas o básicamente estudiadas con mayor precisión utilizando data observacional, ¿no? Como el caso de BAO, el Pantheon Dataset y todo eso, hacer un análisis más detallado de un ajuste chi cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y asimismo vemos que la temperatura de la materia incre- se incrementa de manera muy pequeña a comparación de la energía oscura. Y esto mostrando que existe esa transferencia de energía de la energía oscura a la materia. Y así de esta manera también verificamos la segunda ley de la termodinámica durante el régimen de que la temperatura de materia es menor que la energía oscura para una función de interacción positiva. Y bien, bueno, eso sería todo con respecto a esta charla. Y bueno, muchas gracias por su atención y a la espera de sus preguntas. Muchas gracias, Manuel, por tu charla, estuvo súper interesante. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta del chat, pueden hacerla, o sea, alguna de los participantes por el Zoom o alguna persona acá en la sala que quiera hacer una pregunta. Bueno, Ya, bueno, oye, tengo una duda con el tema de usar teorías que son vectoriales demasiadas. ¿Qué onda con la invariancia de H de la teoría? ¿Es como un poco importante o me puedes también como esto? ¿Qué puedes decir eso? Disculpa, creo que no te escuché muy bien, te escucho un poco lejos. ¿Qué importa la invariancia de H en lo que sale bueno vectorial demasiado? ¿Sí? No. La invariancia yo la invariancia de H como de la teoría. Entonces, Ah, quiero usar la invariancia de H, es como el comercio. el gauge del campo. Hablamos de- ¿A qué te refieres? De este gauge, del campo. Sí. Que hablando la teoría marciana de incorporación de el tema de la masa de hoy es la batería. Entonces, uno quiere aprender que los vocales van a seguir de toda la teoría opción. La pregunta es que ocurre en sentido. A ver, vale, me está costando un poco comprender que se escucha un poco borroso. A ver, eh, este, no sé si tal vez lo puedan escribir o no, porque no entendí muy bien. Disculpen, solo entendí algo de gauge, nada más. entonces, a ver, Nico pregunta que, ¿qué sucede con el término de masa? Las teorías que son de Proca, generalmente el término de masa como que rompe la invariancia de Gauge de la teoría. ¿Eso, Nico? Entonces, como que podría quizás como agregarse algo, ¿Qué significa eso? que modificarlo como para restaurar la invariancia de Gauge en ese caso. Claro, vale, ya, disculpa, disculpa. Sí, sí, claro, o sea, tienes toda la razón, ¿no? O sea, la invariancia gauge se rompe al incluir ese tipo de interacciones, pero justamente al construir acá la teoría generalizada de Proca, también de por medio ya se busca de por sí cancelar mediante contratérminos algunas de estas interacciones que no puedan ser fructíferas. Es por eso que existen estos términos un poco raros y extras, ¿no? Que pueden existir, que pueden salir, ¿no? Como este de acá, que se conoce como tensor de Riemann, pseudo tensor de Riemann, algo así.
Entonces, básicamente acá, mediante contratérminos, se cancelan algunas de estas términos que pueden romper la simetría gauge, ¿no? También se puede plantear de otra forma, si no es con recurrir a esto de acá, se recurre mucho a lo que es los campos de Stackelberg, ¿no? El método de Stackelberg para justamente recobrar, ¿no? Esta simetría gauge. Eso es lo que se utiliza, ¿no? Para construir esta teoría generalizada de Broca, ¿no? Entonces, de por sí es tal cual así como se utiliza. No sé si por ahí respondí la pregunta. Sí, como dice que sí, gracias. A ver, viene otra pregunta. Alguien dice, ¿por qué las palabras que han definido en la ecuación 32-33 determinan la dinámica del sistema? ¿Hay más ahora? Este, vale. 32 y 33 determinan la dinámica del sistema. Bien, esas son variables, las variables adimensionales que posteriormente van a ser las variables dinámicas. Y determinan la dinámica del sistema porque justamente tratan de describir, ¿no? O describir la evolución de cada una de las componentes que están asociadas a esta variable. Como podemos ver, ¿no? Tenemos eh, la evolución también del campo vectorial y también tenemos la evolución de una variable asociada al potencial del campo y tenemos una variable asociada a la componente de radiación, ¿no? Y otra variable asociada únicamente a la evolución del campo neto como tal, ¿no? Entonces vemos que cada una de estas variables está asociada a algún tipo de magnitud o cantidad del sistema que justamente tiene cierta dinámica e influye mucho en la evolución del universo, ¿no? Tenemos el potencial para el campo vectorial, tenemos la radiación, ¿no? que existente, y tenemos también, bueno, el campo vectorial como tal, ¿no? Entonces, este es el porqué, ¿no? A partir de la primera ecuación de Friedman, ¿no? Definimos las variables dinámicas, porque en la primera ecuación de Friedman está todo el contenido del universo, ¿no? En esta primera ecuación es donde está todo lo que está compuesto el universo. Y esta tiene toda la dinámica del sistema, ¿no? Y ahora, ¿por qué la evolución se hace en función del n? Es una buena pregunta. Bueno, principalmente ya sabemos que, bueno, a largas escalas tenemos diversas formas de, de referenciarnos para el tiempo, ¿no? De manera temporal tenemos el redshift cosmológico, tenemos también el parámetro de Hubble, ¿no? Tenemos el factor de escala, pero también hay que ser conscientes que estamos hablando de grandes escalas. Entonces, lo que buscamos también es cierta comodidad, ¿no? A la hora de hablar de la evolución de ciertas variables, ¿no? Entonces, al utilizar el número de e-folds, que se relaciona de por sí con el factor de escala mediante un logaritmo, lo que buscamos es acortar la escala temporal nada más, para de esa manera nosotros poder, pues, eh, no, tener una cierta referencia, ¿no? Un poco más del, del tiempo a largas escalas, ¿no? Principalmente eso, para cortar la escala en el sentido, por ejemplo, utilizando este logaritmo, por ejemplo, ¿no? Que se relaciona con el número de defaults. Sí. Sí, sí, ¿Qué doctora? estaba todo para si quedó satisfecho la respuesta a la pregunta. Mientras, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Alguien más en el Zoom tiene alguna otra pregunta? Si no, bueno, te damos las gracias de nuevo, Manuel, por tu charla. No sé dónde está ahí. Aplauso de. Ay, no sé, pero bueno. Y bueno, cuando estés por acá en Chile, te invitamos de nuevo presencial a dar una charla acá en la No, UC. claro, 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 está pendiente volver. No, ha sido muchas gracias también por la consideración, por el espacio. Espero que les haya gustado, si les ha agradado la charla y, claro, ¿por qué no poder colaborar a futuro en otras ediciones? Muchas gracias y voy a escribir mucho éxito en el terreno. Copyright, igual.
te mandamos el coffee break por mail. Vaya, disfruta del coffee break. Listo. Gracias, buenas tardes.